Hola a todos, buen día. Pues este es el primer video de la clase 2 en el que vamos a revisar varios conceptos. Esta clase, como les había dicho, todavía es muy conceptual, como teórica, pero ya a partir de la siguiente semana, bueno, después de Semana Santa, vamos a empezar ahora sí con pura práctica. Entonces, ahorita el tema de hoy es bastante conceptual. Realmente también está cortito, pero son conceptos importantes que a la hora de hacer el presupuesto ya numérico, los tenemos que dejar en claro, es como la parte cualitativa del presupuesto. Entonces empezamos con van a tener las diapositivas en Canvas como siempre, y pues el primer punto es definir qué es el presupuesto. Ya hemos platicado un poquito de qué es la tesorería, pero ahora qué es el presupuesto. Entonces, pues la definición que tomamos para el curso es que el presupuesto es una herramienta de planificación. Entonces, al hablar de la palabra planificación, significa adelantarse a lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Que no es algo en el presente. Y además tiene estas cualidades que integra y coordina las áreas, actividades, departamentos que son responsables de una organización. Es decir, el presupuesto ataca no nada más a un área, por ejemplo, vamos a decir, el presupuesto de la oficina. Realmente no, presupuesto maestro o el presupuesto en términos así duros, presupuesto, debe de tocar todas las áreas. Y ahorita les voy a explicar por qué. Además, y esto es interesante, que expresa en términos monetarios todas las actividades. Y eso pues lo habíamos platicado también la otra vez, y decíamos, no todo es dinero, también hay tiempos, también hay recurso humano, pero el presupuesto en su mayoría, el gran objetivo del presupuesto es expresarlo en términos monetarios. Y pues que expresa en términos monetarios ingresos, gastos y recursos que se necesiten. Pero también aquí en la pregunta, ¿qué se puede presupuestar? Pues obviamente el dinero, pero también otras cosas como tiempos, recursos humanos, espacio físico, políticas, otras cosas, ¿no? Y en este mismo video, este es lo último que vamos a ver en este video cortito, vamos a ver cuáles son los elementos que tiene que tener un presupuesto en general y también un presupuesto maestro. Entonces, es necesario que el presupuesto tenga estos 5 elementos. Y hoy vamos a trabajar en una actividad que tiene que ver con esto. Vamos a aplicar esto a alguna organización que conozcamos. Entonces, el primer elemento que tiene que tener, yo le llamo elemento, realmente no son pasos como paso 1, 2, 3, 4, más bien son elementos que tiene que tener, es fijar de manera monetaria los objetivos que se tienen que tener, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor también yo sería un poco crítico con lo de manera monetaria, porque también se puede expresar en tiempo, pero vamos a lo más simple, vamos pensando en un presupuesto de dinero, entonces pues necesitamos expresar cuantitativamente qué es lo que se quiere alcanzar, qué es lo que se necesita, y de esta manera va a ser más fácil comunicarlo a otras personas. Entonces aquí dos puntos muy importantes. Primero, el qué queremos alcanzar con lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, y aquí es muy importante conectarlo con la estrategia. Seguramente ustedes van a estudiar esto ya sea en el otro módulo o en el reto. La conexión estratégica tiene que verse en el presupuesto. Imagínense que su estrategia es de expansión, es de ganar mercado. Entonces, lo más importante es ganar posición en el mercado, ganar nuevos clientes, entrar a nuevos territorios. Esa es la estrategia, ¿no? Expansión. Entonces, hay que fijar objetivos en ese sentido, por ejemplo, nuevos clientes o ventas a nuevos clientes o ventas en nuevas zonas. Esas cosas hay que expresarlas explícitamente en el presupuesto. O vamos a pensar lo contrario, que ya tenemos muchos clientes, ya estamos bien posicionados en el mercado. Vamos a pensar como Walmart, ¿no? Que está bien posicionado en el mercado y lo que quiere es ser eficiente. Es decir, pues está difícil que Walmart tenga más clientes, ya tienen pues, muchísimos, pero lo que sí podría hacer es mejorar su eficiencia, es decir, tener menos gastos con el mismo nivel de ingresos, ¿no? Entonces, vamos a pensar en mejorar la eficiencia, entonces hay que poner esos objetivos aquí, bajar los gastos operativos, bajar los gastos de venta, cosas en ese sentido, ¿no? Bajar los gastos financieros, y a partir de lo estoy haciendo mal desde a priori, ¿no? Debería decir reducir 10% los gastos financieros, muy explícito, muy numérico. Entonces, de eso se trata el primer punto, escribir los objetivos que se quieren lograr. Luego después, en el punto 2, elemento 2, es
también explícitamente poner cuál es el proceso de integración que se requiere para lograr eso. Es decir, como yo les puse aquí, el presupuesto es una herramienta de planificación que integra y coordina a los departamentos y responsables de una organización. Es decir, no podemos nada más enfocarnos en el departamento de mercadotecnia si estamos hablando de un presupuesto en sí. Entonces, si necesitamos reducir los costos de venta, los gastos de venta, perdón, obviamente pues el de mercadotecnia será importante, pero necesitamos otras cosas, ¿no? Necesitamos también hablar con otro tipo de personas en el departamento. Luego el punto número 3 tiene que ver, bueno, y eso pues, ese es un ejemplo, ¿no? Con los de mercadotecnia, pero la idea es que si, por ejemplo, si pensamos en aumentar las ventas, imagínense todos los departamentos que tienen que estar involucrados y también tenemos que especificar cuáles son, qué es lo que esperamos de ellos, cuál es su responsabilidad en lograr el objetivo. Por ejemplo, el departamento de finanzas que tiene que ver si queremos aumentar las ventas, o sea, tenemos que explicar todo eso, ¿no? ¿Cuál es el rol de cada departamento o responsable? Luego, en el punto 3, explicar cuáles son las actividades de la organización. Y aquí, pues, vienen unos ejemplos, ¿no? En forma de ingresos, gastos, inversiones y recursos. Esas son las actividades que generalmente vemos en un presupuesto. Vemos en qué tenemos que invertir, cómo lo vamos a gastar, de dónde van a salir los ingresos. Entonces, eso es lo que normalmente está en el presupuesto, ¿no? De que van a aumentar las ventas tanto, las ventas en línea tanto, las ventas en retail tanto, las ventas al extranjero, vamos a reducir los gastos financieros en tanto, es decir, vamos a explicar cuáles son las actividades, si se va a hacer una inversión, si vamos a hacer algo nuevo. Y luego después, este punto 4 es súper importante y es muy interesante, lo vamos a ver creo que en la penúltima semana, es el control y el análisis de las desviaciones. Es decir, ya que presupuestamos, entonces tenemos que llevar un control idealmente día a día. Hay unas empresas que lo llevan casi minuto a minuto, por ejemplo, mismo Walmart hace eso, con un RP lo puedes lograr, pues casi instantáneamente puedes ver cómo vas en tus presupuestos. Vamos a entonces nosotros a diseñar y a entender cuáles son las maneras de controlar este presupuesto, ¿no? Entonces, y además no nada más es controlar, porque a veces es un gran error, ¿no? Que quieres que todo salga como el presupuesto y eso puede ser malo contra la innovación. ¿Qué tal? Y mejor analizamos qué pasó con las desviaciones. Cuando hagamos los ejercicios vamos a ver qué es lo que pasa. Pero desde un inicio, desde que se plantea el presupuesto, hay que especificar cómo lo vamos a controlar, ¿no? O sea, lo vamos a hacer de qué manera, cómo vamos a cobrar, cómo vamos a revisar que lo que está cobrado sí está bien y cómo vamos a contrastar lo que pasa con el presupuesto. Entonces, aquí en el punto 4 hay que escribir cómo es que vamos a lograr eso, ¿no? O sea, realmente es bien descriptivo todo esto, o sea, el punto, todos los puntos, pero en específico el punto 4 del que estamos hablando es bien descriptivo, es literalmente en el diseño del presupuesto poner cómo vamos a controlar, cómo vamos a estar seguros de que sabemos qué está pasando, cómo lo contrastamos con el presupuesto y cómo lo analizamos. Entonces, es bien descriptivo todo esto. Y finalmente, este creo que es el más fácil de todos los elementos, tiene que tener un periodo determinado. O sea, tenemos que explícitamente decir si es por un año, si es por 6 meses, si es por 2 años, se valen varios periodos. Normalmente se hace por un año, pero se puede hacer por varios periodos. Bueno, entonces, en el siguiente video vamos a ver un ejemplo con una empresa inventada y en el tercer video les explico la actividad.